Como les comenté, todas estas charlas están siendo grabadas y se van a compartir por YouTube y ustedes van a poder tener acceso a esa información. Quiero saber si ven mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Genial. Hay más personas que se están uniendo. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre la proteína de origen vegetal. También vamos a hablar, aquí me presento, para los que no me conocen, soy periodista, licenciada en comunicaciones, y ustedes van a decir, ¿qué hace una licenciada en comunicaciones hablando sobre nutrición? Bueno, estudio en la UNIFE, estoy en el 4º año de la carrera, he tomado algunos cursos de nutrición basada en plantas, uno con Mónica, aquí presente, otro, un curso más pequeño con la licenciada Matusa de Argentina, que es una licenciada también, especialista en nutrición basada en plantas, y con el doctor Viviani, quien es especialista en nutrición basada en plantas y también ha sido profesor de Mónica. Lamentablemente en el Perú no existe una maestría como tal, así que tanto Mónica como yo y otros profesionales con enfoque basado en plantas hemos tenido que buscar cursos afuera. Y este meme se presta bastante a la realidad de nosotros, los que somos veganos, vegetarianos o están en una transición. Y es, pero siendo vegano no vas a cubrir tu proteína. Quiero que en los comentarios me pongan si les ha pasado, si alguna vez les han dicho esto o han escuchado. Sí, inmediatamente han empezado a responder y es verdad. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen que comiendo alimentos de origen vegetal vamos a cubrir proteínas? Pueden por favor también responder en los comentarios. Inmediatamente están poniendo que sí, claro que sí, obvio, sí también. Lloré cuando mis hijos me dijeron que no iban a ser veganos. Bueno, esa es una decisión personal que se puede ir trabajando con el tiempo. Sí, también he escuchado ese tipo de comentarios que dicen que, ok, ahora vas a ser vegano, pero seguro dentro de unos años ya no, y vas a sentir, vas a tener problemas de salud o algo. Bien. Entonces, una vez que ya respondieron estas preguntas, les voy a mostrar el contenido del taller. Lo primero que vamos a hacer es una breve introducción a la alimentación basada en plantas para las personas que han venido a este taller y no tienen claro qué es. Lo segundo es que vamos a conocer cuáles son los macronutrientes y por qué los llamamos así. Dentro de los macronutrientes están la proteína y, por supuesto, vamos a ayudarles con información de cómo cubrirla. Algo que es importante mencionar es que el contenido del taller no reemplaza una asesoría nutricional personalizada, valga la redundancia, con una nutricionista. Esto quiere decir que les vamos a dar, tanto Mónica como yo, información basada en evidencia sobre nutrición basada en plantas, pero si ustedes necesitan hacer una transición y que esta sea segura, lo recomendable siempre va a ser ir con una nutricionista. Y finalmente vamos a tener una pequeña parte de cómo poner en práctica lo que hemos aprendido. Sobre la introducción a una nutrición basada en plantas, como ustedes ya saben y si han venido a los talleres anteriores, pues esta alimentación se basa en alimentos derivados de plantas o vegetales, incluidas verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, frutas y pocos o ningún producto de origen animal. Ser o llevar una alimentación basada en plantas no es lo mismo que ser vegano. Y algo que me parecía importante mencionar es que a lo largo de los años, muchos médicos, nutricionistas, científicos han intentado buscar un patrón alimentario que sea perfecto para todo el mundo, que prevenga enfermedades, que te cure del cáncer, que sea perfecto. Y ese patrón no existe como tal. Sin embargo, hay suficiente evidencia que menciona que una alimentación basada en plantas es segura para los seres humanos en todos los ciclos de la vida, es decir, desde el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia, las personas de la tercera edad e incluso si son deportistas.
También mencionan que este tipo de alimentación puede otorgar beneficios a nuestra salud y por supuesto el cuidado del medio ambiente, y los animales van a ser también beneficiados porque no los vamos a comer. Siempre y cuando llevemos una alimentación basada en plantas al 100%. Existen personas que comen todavía algunos derivados de animales, como son los ovolácteo vegetarianos o los ovo-vegetarianos, quienes los ovos vegetarianos aún consumen huevos, los ovolácteos vegetarianos consumen huevos y lácteos. Los veganos no consumimos ningún producto de origen animal. Los crudiveganos tampoco. En esta parte de los crudiveganos me gustaría mencionar que no se recomienda en el caso de niños, y en general no se recomienda mucho. La alimentación o el patrón alimentario que sí tiene bastante evidencia científica y que asegura es la de una alimentación basada en plantas al 100%, que suele ser la que consume o un vegano. Así que esa es la que hoy vamos a comentar. Entonces, ¿por qué dije que veganismo no es lo mismo que una alimentación basada en plantas? Porque no solamente se enfoca en lo que comemos cuando somos veganos, no nos enfocamos solamente en nuestra alimentación. El veganismo es una filosofía de vida, una forma de vivir, un estilo de vida, como quieran llamarlo. Y lo que busca es que se excluya y se elimine la explotación y la crueldad hacia los animales. Esa definición es de Vegan Society, e incluye, por ejemplo, la alimentación, como ya mencionamos, la ropa, que usemos ropa que no sea lana, que no sea cuero verdadero. También incluye el higiene y el maquillaje. Ya hablamos en el taller de la semana pasada acerca de los productos cruelty free, que no es solamente en el caso de los veganos que no testee, sino que también dentro de sus ingredientes no tenga nada de origen animal. Existen muchas formas para llevar una vida vegana, por decirlo de alguna forma, y es que no nos alimentamos en base de animales, ni nada que venga de origen animal, no utilizamos animales para el entretenimiento, evitamos materiales de origen animal, no usamos productos testeados en animales, rechazamos la explotación de cualquier forma. Bien, en cuanto a la ciencia, nos mencionan si esta hay suficiente evidencia, si una persona puede ser vegana y ser saludable. Pues sí, hay muchas posturas, por ejemplo, la de la Academia de Nutrición y Dietética, que menciona que sí, que es saludable, adecuada para todas las etapas de la vida. Es importante mencionar que en este caso, siempre y cuando sea balanceada, eh, llena de nutrientes y de micronutrientes, que eso lo va a ver Mónica en la próxima charla, y que no solamente sea, soy vegano y como papas fritas y arroz, porque si comemos papas fritas y arroz definitivamente no vamos a cubrir el requerimiento de proteína necesario. Pero si somos conscientes y con lo que comemos y agregamos legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, obviamente va a ser una alimentación lo suficientemente balanceada y nutritiva. Como ustedes están viendo aquí, es adecuada para todas las etapas de la vida. Por supuesto, si hay suplementación de B12, eso también se va a ver más tardecito común. Existen otras organizaciones que la avalan, no solamente la Academia de Nutrición y Dietética. Ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado, ya probablemente lo han visto incluso en varios posts en Instagram. Ahora vamos a hablar sobre los macronutrientes. ¿Qué son? Bueno, son macromoléculas que nuestro cuerpo necesita en gran cantidad para que haya un adecuado balance en nuestro cuerpo, para que nuestros tejidos se regeneren, para que nuestra salud sea la más óptima. Existen tres. Son las proteínas, que todo el mundo se preocupa y se vuelve nutricionista cuando nosotros decimos que vamos a ser veganos. Los carbohidratos también son importantes y hay mucha gente que le tiene miedo. Las grasas pasa exactamente lo mismo, que también le tienen miedo, pero por supuesto no va a ser lo mismo un carbohidrato refinado, no sé, por poner un ejemplo, harina blanca, con un arroz integral o una papa o una yuca. No es lo mismo, las calorías no lo son todo,
también importan muchísimo más los nutrientes. Y como puse acá abajo, todos son importantes y necesarios para tener una alimentación basada en plantas balanceada. Aquí les puse un plato que me gusta mucho, que es un plato saludable vegano, y mencionan que la mitad del plato debe ser frutas y verduras, como es cualquier plato saludable de cualquier organización, incluso la del MINSA. El plato saludable peruano también la mitad es verduras, bueno, en este caso se acostumbra también a comer frutas y verduras. Un cuarto es de, acá han puesto granos, pero tranquilamente se puede cambiar con cualquier otro carbohidrato, como nuestros riquísimos tubérculos, las papas, las yucas, la infinidad de papas nativas que tenemos, las yucas, los camotes, etc. Y el otro cuarto son las legumbres, que normalmente en un plato saludable convencional lo veríamos como un producto de origen animal. En nuestro caso, seas vegano, vegetariano o en transición, es un alimento de origen vegetal, pero con buen valor proteico, que en ese caso van a ser las legumbres. Entonces, para que cuando les pregunten sobre los otros macronutrientes o cuando les pregunten sobre las proteínas, ustedes no solamente se queden con esto de, sí, lo llegamos a cubrir, sino que también tengan el conocimiento necesario como para decir, como para poder decir, sí, lo cubrimos, pero también cubrimos carbohidratos, también cubrimos grasas, y te vamos a explicar por qué. Los carbohidratos son una fuente de energía para nuestro cuerpo, pero no solamente para hacer deporte, para estudiar, sino también es una fuente de energía para nuestras células, para nuestro sistema nervioso central, entre otras cosas. Dentro de los carbohidratos están los carbohidratos indigeribles, que probablemente ustedes los han escuchado mucho con el nombre de fibra. La fibra es uno de los grandes beneficios que tiene la alimentación basada en plantas, porque aunque no lo querramos, todos los días comemos fibra. Comemos fibra en las legumbres, cuando comemos frutas, cuando comemos verduras, cuando comemos semillas, frutos secos. Todos los alimentos de origen vegetal tienen en mayor o menor cantidad fibra. Esta fibra que tienen los carbohidratos nos van a generar nos van a generar beneficios, como tener una relación perfecta con el baño. Todos los veganos, quiero decirlo, casi todos o todos, no tienen problema de estreñimiento, y nuestra salud intestinal pues va a ser bastante agradecida con nosotros también. Sin embargo, al tener fibra, las legumbres, por ejemplo, los cereales integrales, es importante, eh, no, es importante que mejoremos su biodisponibilidad para que cuando estemos en clase de nutrición con alguna profesora o cuando nos topemos con algún médico o nutricionista en consulta, no nos diga que la proteína de origen vegetal es muy por debajo de la de origen animal. Ustedes le van a decir, sí, bueno, en cuanto a la biodisponibilidad, efectivamente la proteína de origen animal es superior, pero yo tengo la fórmula para poder mejorar la biodisponibilidad de los vegetales. Ya me adelanté un poquito. Vamos a retroceder y ahora les muestro las grasas. Las grasas, también llamados lípidos, son macronutrientes importantes en nuestra alimentación. Ninguno de estos macros, proteínas, grasas y carbohidratos, deben ser excluidos. Las grasas van a servir como una fuente de energía metabólica, son elementos estructurales para nuestras membranas celulares, van a hacer que se pueda absorber los triglicéridos y también son precursores de hormonas. Entonces, así como vieron con los macronutrientes, no solamente es que generan energía, sino que tienen funciones específicas, y es por eso que no les debemos tener miedo y debemos tener decisiones inteligentes. Como dije, no es lo mismo un carbohidrato refinado que uno integral, que uno que venga del alimento. Lo mismo va a pasar con las grasas. Las grasas son necesarias. Por supuesto que la palabra aquí vendría a ser moderación, sobre todo con las grasas saturadas,
que suelen estar más en el mundo animal que en el mundo vegetal. También hay grasas saturadas en el mundo vegetal, como el aceite de coco y el coco. Y por eso es que el aceite de coco no es tan saludable como uno lo piensa. O como nos han hecho creer el marketing y la publicidad. Sí, así es. Lamento romper algún mito y que alguien todos los días esté en su casa friendo con aceite de coco pensando que es más saludable. No es así. Entonces, en cuanto a las grasas, tenemos las grasas saturadas, que dije que son las que deberíamos comer con moderación, sobre todo las de origen animal. En las grasas insaturadas tenemos las monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. Aquí, en cuanto a las grasas poliinsaturadas, tenemos que prestar, sobre todo si somos veganos, vegetarianos, mucho ojo en el omega 3. Pero eso lo va a ver Mónica. Yo solamente les quería mencionar cómo es la estructura de las grasas y por qué no tenemos que excluirlas. Si alguien quiere perder peso por alguna razón, no es, ya yo dejo de comer palta, le tengo miedo a la palta, le tengo miedo a la aceituna porque engordan y no sé qué, no sé cuánto, no. Tenemos que comer los 3 macronutrientes para que nuestro cuerpo funcione de una forma adecuada. Y llegamos a las proteínas. También son macronutrientes porque las necesitamos en mayor cantidad. Son definidas como sustancias compuestas de una cadena de aminoácidos unidos por sus enlaces peptídicos. Mucho floro. Los aminoácidos son los ladrillitos que van a formar las proteínas. Tengámoslos así de claro. La proteína va a cumplir 3 funciones importantes. La de promover el crecimiento, generar energía y regular los procesos corporales. Por eso, cuando alguien quiere incrementar masa muscular y solo se preocupa en consumir proteínas, y se olvida de comer carbohidratos y de comer grasas, el cuerpo cuando entre la proteína a su cuerpo y no llegue a cumplir o no llegue a obtener todas las calorías, va a usar las proteínas como fuente de energía y no va a dejar que estas proteínas promuevan el crecimiento muscular y entre otras cosas. Entonces, nuevamente, no le tengamos miedo a ninguno de estos macronutrientes y tomemos decisiones inteligentes al momento de comer. No es restringir esto, sino es comer lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuánto de proteína necesitamos? Un adulto sedentario, en general, necesita entre 0,8 gramos o 1 gramo por kilo de peso. Es decir, si yo peso 58 kilos, mi requerimiento proteico va a ser de 58 gramos de proteína al día. Esto, nuevamente, es solo una referencia. No los invito a que lo hagan ustedes por su cuenta, porque para eso se recomienda ir con una nutricionista. Sobre todo, si recién estamos empezando en el mundo de la nutrición basada en plantas. ¿Y por qué ir con una nutricionista? Para que nos arme un plan en específico o para que nos enseñe sobre alimentos. Es que lamentablemente en nuestro país no hay cultura, no hay educación alimentaria en el colegio. Y estas cosas de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, probablemente hay muchas personas que hasta el día de hoy no lo han escuchado antes, no tenían idea y seguían quizás pensando que comer grasas es malo, que comer carbohidratos es malo, cuando en realidad es un balance. Otra cosa que probablemente hayan escuchado antes es acerca de la combinación de alimentos para obtener una proteína completa. Y esto, espérenme, hay más personas que se están uniendo. Bueno, he visto que el aceite de coco ha generado controversia y eso lo podemos responder con Mónica después. Acerca de la combinación de alimentos para obtener una proteína, una mejor proteína. Les comentaba que los aminoácidos son esos ladrillos que se van uniendo y van formando una cadena para generar una proteína. Existen aminoácidos que son esenciales. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo no los va
poder generar por sí solos. Y necesitamos incluir estos aminoácidos por la alimentación. Bueno, está la histidina, la lisina, la metionina, etc. Estos aminoácidos los podemos obtener de las legumbres y de los cereales, sí. Entonces, no es que porque no comamos alimentos de origen animal vamos a tener algún riesgo de algún aminoácido esencial. Pero aquí siempre viene un, no un pero sí un cómo. ¿Cómo lo hago? Tenemos que comer balanceado. No todos los días hay que comer lo mismo, no todos los días soya, etc. Existen proteínas incompletas. No existe la proteína incompleta, como muchos profesionales de la salud lo repiten y lo repiten, sino existe que un alimento es limitante, es decir, que tiene muy poquita cantidad de uno de esos aminoácidos. Por ejemplo, la lenteja es limitante en metionina y el arroz, la avena, es limitante en lisina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pues durante las 24 horas del día, si comemos lentejas en el almuerzo, comemos algún cereal en el desayuno o en la cena, o si quieren en el mismo almuerzo, para poder complementar de alguna forma. Eso no quiere decir que en nuestro plato necesariamente tienen que estar los dos, tanto la lenteja con el cereal, para formar la proteína completa. Nuestro cuerpo no es así de cuadrado. Si lo hacemos en 24 horas y comemos durante 24 horas ambos, vamos a poder generar un buen perfil de aminoácidos, pero esto sí es muy importante que comamos variado. No todos los días soya, no todos los días seitán, no todos los días lentejas. Entre más variado comamos, nuestra alimentación va a ser más rica porque vamos a probar diferentes sabores y no nos vamos a aburrir, y sobre todo que vamos a obtener mayor cantidad de nutrientes. Aquí, importante, acerca de las funciones de la proteína. No solamente sirve para que tengamos músculos y seamos así súper fornidos, no solamente para eso sirve la proteína, no solamente sirve para que tengamos cabello, para que nuestras uñas crezcan, no, también funciona para que tengamos un sistema inmunológico fuerte, porque ya, tiene como función defensiva por las inmunoglobulinas, estructural, como mencioné, acerca del colágeno, la elastina, la queratina. Aquí no es necesario consumir proteína, un suplemento de colágeno, eso es también otra cosa que no deberíamos gastar, sino también comer más proteína para poder generarla. Por supuesto, con los años, la cantidad de colágeno que vamos a ir generando va a ser inferior, pero eso es parte de la naturaleza, no podemos ir contra ella. Y tiene otras funciones también importantes, como la de reserva por la ferritina, energética, nuevamente tiene una función energética, por eso es importante cubrir nuestro requerimiento de los otros macros. Catalítica, porque son la proteína, también forma enzimas, o las enzimas son proteína, como quieran llamarlo. Reguladora, porque también va a ayudar a la formación de hormonas, de neurotransmisores. De transporte, porque también va a formar parte de la hemoglobina y albúmina. Entonces, no es solamente la proteína necesaria para generar músculo, hay otras funciones que son incluso más importantes. Y es por eso que Mónica y yo, y probablemente muchos nutricionistas basadas en plantas, yo soy estudiante aún, siempre no se olviden de incluir legumbres todos los días, no se olviden de comer frutos secos, de comer semillas, de comer cereales integrales, porque no solamente queremos que todos tengamos músculos, no, sino que queremos que nuestro cuerpo funcione de una forma adecuada, y para eso, como vieron, tenemos que comer legumbres todos los días. Caumeme para romper la tensión, y más personas están agregando. Y bueno, ahora cómo cubrirla. Tenemos que comer entre 3 y 4 raciones de
menestras o derivados, frutos secos, semillas, cereales integrales. Acá es muy importante mencionar que en cuanto a las menestras o legumbres, cuando hablamos de legumbres nos referimos a estas en su versión seca. Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el maní, que es una legumbre, muchos creemos que es un fruto seco, pero no, es una legumbre. La leche de soya, el tempeh, el tofu y la quinoa. Bueno, la quinoa es un pseudo cereal, igual que la cañigua, igual que la kiwicha. Como ven, en el caso de las legumbres, una ración equivale a media taza. En el caso de los pseudo cereales como la quinoa, cañigua, kiwicha, la ración de proteína es una taza, no media. En el caso de la mantequilla de maní son 2 cucharadas. En el caso del maní, como el frijolito, maní, es 1/3 de taza, y en el caso de la leche de soya es una taza. Y ahí me van a decir, Pati, las otras bebidas vegetales, la de almendras, la de coco, las de avena, bueno, son muy ricas, pero no son fuente de proteína. La única bebida vegetal que tiene un aporte de proteína bueno es la leche de soya. ¿Cómo mejoramos la biodisponibilidad de las proteínas vegetales? Lo primero que tenemos que hacer es remojar. Es importantísimo remojar. Y cambiar el agua de la lenteja, del garbanzo, del frijol. No solamente es de las legumbres que nosotros recordamos que son más duras, como los pallares y los frijoles, los garbanzos, que suelen ser los que siempre se remojan, sino también de las que son más blandas y más fáciles de cocinar, como las lentejas, también hay que remojarlas. Y hay que remojarlas en una muy buena cantidad para que cuando pasen las 12 horas, toda la noche después de remojarlas, aunque un poco de agua, y esa agua se va, no sirve para cocinar. Luego, al momento de cocinar las legumbres, es importante, si es posible también, que eliminen la primera agua de cocción y vuelvan a cocinar sus legumbres, porque ya ahí están haciendo 2 pasos para mejorar la biodisponibilidad. Si a estas legumbres las trituran, la biodisponibilidad va a mejorar. Si a estas legumbres las germinan, la biodisponibilidad también va a mejorar. En el caso de los germinados, sí les pido que busquen germinados de lentejas, de frijol, de quinoa. Los más comunes son de alfalfa y de otras verduras que son ricas, pero si lo que estamos buscando es proteína, pues busquemos germinados de alimentos proteicos, de lentejas, de quinoa, de frijoles. Y, bueno, ya vamos a ir terminando. En cuanto a la parte práctica, acá hay 2 platos que son nuestros favoritos. Son 2 platos veganos que te muestran la cantidad, esto es muy importante, la cantidad de proteínas que uno va a ingerir es muy diferente a la que tu amigo, tu mamá, tu hermana gemela va a consumir. Entonces, en ese caso, en específico, siempre voy a recomendar que vayan con un nutricionista. Sin embargo, aquí hay platos que nos van a ayudar al momento de empezar una alimentación basada en plantas, que es 1/4, como mencioné, igual que cualquier otro plato saludable, 1/4 siempre va a ser de legumbres. Y en cuanto a las legumbres, pueden ser en la infinidad de formas que quieran. Pueden ser en hamburguesas, pueden ser en guisos, pueden ser en sopas también. Ahora que ya empezó a hacer frío, pueden incluir bastante cantidad de lentejas o de frijoles en sus sopas, que sus sopas no sean solamente agüita con un poco de verdura, sino también hay que agregarle, por ejemplo, carne de soya texturizada, que también tiene una buena biodisponibilidad, y además que no va a afectar tanto el problema de Pati, me dan gases. Por eso también es importante remojar las legumbres, no solamente para mejorar su biodisponibilidad, sino también para que sea amigable al momento de comerlas. El otro plato que estamos viendo
es hecho por una nutricionista, y ella menciona también que casi un poquito menos de un cuarto debe ser de un alimento rico en proteína. Y ese, como un octavo que sobra, debe ser compartido no solamente con los carbohidratos, sino también con las semillas. Las semillas también tienen proteína, pero las semillas hay que triturarlas para poder obtener la proteína. Si no, lo que vamos a hacer es que sean decoradoras de heces, como dice nuestro queridísimo doctor Toto Viviani. Y no queremos que decoren nuestras heces, lo que queremos es que nos nutra. Entonces, las semillas siempre hay que triturarlas, molerlas. Este es el plato que yo creé con mi Canva, que es básicamente lo mismo, un cuarto de proteínas de origen vegetal, incluidas las semillas, y los otros demás nutrientes que Mónica les va a comentar en un ratito. Las recomendaciones para cubrir requerimientos de proteína es comer legumbres todos los días, incluir alimentos proteicos en las comidas que tengan al día. Si tú haces ayuno intermitente y comes dos veces al día, pues en esas 2 veces la cantidad de proteína que debes de comer tiene que cubrir tu requerimiento de proteína. Si tú, como yo, comes 3 o 4 veces, pues intentemos que esas 3 o 4 veces que comas siempre incluyas un alimento vegetal que sea proteico. Frutos secos, legumbres como las que ya conocemos, el maní, eh, almendras, algunas semillas, semilla de girasol, semilla de calabaza, tofu, carne de soya texturizada, leche vegetal exclusivamente de soya, algún yogur de soya que también haya en el mercado, etc. Siempre pensemos en que nuestra comida cubra el requerimiento de proteína de una forma sencilla, sin estresarnos, simplemente se nos va a hacer como un hábito. Ok, voy a comer mi snack de media mañana, pero en lugar de comer solamente una manzana, me como una manzana y mi puñado de frutos secos. Voy a tomar desayuno y en lugar de solamente comer pan con palta, que es riquísimo, le agrego un poco de tofu revuelto al costado para cubrir el requerimiento de proteína y no solamente comer carbohidrato con una grasa saludable. Comer variado, como mencioné, existen un montón de legumbres, no solamente las lentejas, aunque las lentejas son perfectas y deliciosas. Intentemos comer variado. Mejorar la biodisponibilidad, como mencioné, remojando, cocinando, germinando, botando el agua, tostando, en el caso de los frutos secos. Si es posible remojar y luego tostar, mejor, pero si no, al menos tostarlos. Cuando compremos mantequillas de maní, ver que dentro de los ingredientes diga maní tostado y no maní crudo, porque sí se está haciendo el proceso de la molienda para generar la mantequilla, pero mejoraría la biodisponibilidad si ese maní está tostado. Y ahora haciendo un poco de autobombo, nosotros, los de Arba, hemos sacado una campaña que se llama Lunes sin Carne, que es mundialmente conocida. Hemos sacado un recetario con recetas peruanas, y las recetas todas tienen proteína de alguna forma camuflada, así que es importante, si lo desean, pues pueden descargar el recetario. El link está en la cuenta de Arba, solamente tienen que entrar a @arbaperú, van a ir a su perfil, hay un listado de cosas y en uno de esos ítems de la lista está el recetario y lo van a poder descargar. Todos los lunes van a sacar recetas nuevas. Por ejemplo, aquí tenemos quinoa. Aquí no hay media taza de quinoa, acá hay una taza de quinoa, cubriendo el requerimiento de proteína. Aquí tenemos harina de avena, harina de trigo. El cereal también tiene proteína, pero aquí también le estamos agregando leche vegetal, en el caso de la leche de soya. Puedes agregarle semillas también, trituradas, por supuesto. En este caso, bueno, es cuyuro, que aquí es más como una ensaladita, es como más como para empezar a comer, empezar el almuerzo y luego agregarle más proteína. Aquí tenemos un avena con kiwicha y quinoa, entonces tiene ahí
carbohidratos, por supuesto, pero también tiene soporte de proteínas, y por supuesto si lo acompañamos con mantequilla de maní, mucho mejor. Sus frutas, por supuesto, siempre acompañando con frutas y verduras, y acá esta cremita de zapallo también tiene leche vegetal, sí, de soya, siempre de soya, amigos, para cubrir requerimiento de proteína. Y un meme más para romper la tensión del día de hoy. Y finalmente, las conclusiones. Sí podemos cubrir los requerimientos de proteína comiendo productos de origen vegetal. No es necesaria la combinación de cereales y legumbres en el mismo plato, como les mencioné, si somos adultos, para obtener un buen perfil de aminoácidos, con que comamos variado todos los días, incluyendo cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos, leche vegetal de soya. Es suficiente. Y entonces, ya sabes qué responder cuando te digan que te falta proteínas, ¿verdad? Les hago la pregunta, ¿ya saben qué van a responder? Bien. Mis referencias. Y esta frase que me gustó mucho, del Dr. Michael Greger, que la dieta más ética también resulta ser la más adecuada para el medio ambiente y la más saludable para nosotros. Gracias. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar a Mónica porque estamos contra el tiempo. Y después que Mónica termine su exposición, vamos a resolver todas sus preguntas. Mónica, te voy a dar el pase para que tú seas anfitriona. Ok, ahí por favor me confirman si se ve bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, empezamos. Como bien dijo Patti, ella ya empezó, digamos, con uno de los nutrientes que son parte de los que siempre hay mitos, ¿no? Las proteínas. Nadie se preocupa ni de los carbohidratos ni de las grasas, porque en realidad se asume que todos los alimentos de origen vegetal los cubren y son fuente bastante buena de esos alimentos, de esos nutrientes. Un segundo. Patti también comentó sobre el tema de la posición de la Asociación de Dietética Americana, donde se nos menciona que tanto las dietas vegetarianas y veganas, que es el término que se utilizaba antes, ahora se utiliza el término alimentación basada en plantas. Esta postura vence el 31 de diciembre de este año, así que estamos esperando con ansias cuál es el cambio que van a hacer en esta postura. Uno de los cambios que hubo entre el 2009 y el 2016 fue que incluyeron el tema medioambiental. O sea, no solamente la alimentación basada en plantas o las dietas vegetarianas y veganas, como les llaman ellos, y que seguramente en esta nueva postura ya va a llamarse alimentación basada en plantas, es que en el 2016 incluyen que no solamente son buenas en todas las etapas de la vida, ayudan a prevenir enfermedades, a ser parte del tratamiento de enfermedades, sino que también son mejores para el medio ambiente o hacen que son dietas más sostenibles, ¿ya? Eso es bastante importante. Como también comentó Patti, no solamente la Asociación de Dietética de Estados Unidos la avala, sino muchísimos países, ¿ya? Son muchos países que tienen una postura donde ellos manifiestan que es totalmente adecuado y correcto en todas las etapas de la vida. Desgraciadamente en el Perú, las guías alimentarias peruanas que recién han sido lanzadas hace poco, no tienen ninguna mención para la alimentación basada en plantas. Esperemos que eso cambie dentro de poco. Ya se ha conversado con el Colegio de Nutricionistas para poder ver de qué manera se puede incluir en las próximas guías y que no tarde tantos años en salir, para que
las personas que nos alimentamos en base a plantas, que no hemos estudiado nutrición ni somos profesionales de la salud, podemos tener a la mano una guía permanente que pueda ayudarnos a cubrir nuestros requerimientos y también que esta guía le da cierto sustento, ¿no? Le da respaldo para que profesionales de la salud, tanto nutricionistas como médicos, que están en contra de este patrón alimentario, que hay muchísimos que están en contra, puedan pues ver que no se están actualizando y que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Los nuevos conceptos de las dietas basadas en plantas, anteriormente se llamaban pues vegetarianas, ¿no? Vegetarianas al 100%, etcétera. Ahora son otros nombres que de repente pueden generar un poco de confusión, como son la alimentación basada en plantas, la alimentación basada en plantas integrales y el plant-based forward, que vienen a ser lo que son los flexitarianos, o sea, personas que no se complican y que, por ejemplo, de lunes a viernes en su casa comen 100% basado en plantas, pero que el fin de semana, si los invitan a la casa de sus padres o alguien, que bueno, ahorita, perdón, con la bulla, hay menos probabilidades de que eso pase, pero puede pasar que si van a la casa de alguien o les regalan algo, bueno, lo comen, ¿no? No son 100% estrictos. O que de repente les provoca una vez cada 15 días o una vez, no sé, al mes comer pescado, huevos o pollo o lo que fuera. Entonces, no lo hacen tanto, o sea, no se alimentan en base a plantas por un tema ético ni por el daño o la crueldad que se genera hacia los animales, sino puede ser por un tema de salud o por un tema medioambiental o por un tema de gustos, ¿no? He tenido bastantes pacientes que me dicen, no, a mí no me gusta la carne, o sea, yo no como carne porque no me gusta. El tema de los animales o del medio ambiente, eso la verdad es que no es algo que me preocupe. Hay de todo, no es bueno encasillar ni poner etiquetas, pero es importante que tengamos en cuenta que todo es respetable, ¿no? Y que siempre lo ideal es tratar de minimizar al máximo, si es al 100%, el consumo de animales. Entonces, básicamente en lo que se diferencia la alimentación basada en plantas integrales es en evitar los productos industrializados, porque de nada sirve que una persona sea vegana y consuma galletas, queques, chatarra, o sea, frituras, fideos, ¿no? No coma verduras, no coma muchas menestras. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, personas que a veces dejan de comer carne, pero o no la reemplazan y simplemente comen carbohidrato con verduras, o la reemplazan con alimentos que tienen proteína, pero que están preparados con mucha grasa, ¿no? La típica hamburguesa con mayonesa y papas fritas. Eso puede ser muy vegano, pero no es saludable, ¿cierto? Entonces esa es la gran diferencia. La alimentación basada en plantas integrales minimiza o evita los alimentos ultraprocesados. Solamente se recomiendan algunos procesados, como por ejemplo las bebidas vegetales, las leches vegetales envasadas. ¿Por qué? Porque están enriquecidas con nutrientes, como vamos a ver ahora. Las bebidas vegetales que ustedes puedan preparar en casa, la gran mayoría es agua, o sea, no tienen mayor valor nutricional. Además, cuando nosotros consumimos una leche vegetal enriquecida, nos da la facilidad de poder contabilizar un poco mejor cuánto es lo que estamos consumiendo de cierto nutriente crítico, ¿ok? Por eso es bastante recomendable. El veganismo, ¿no?, que es lo que, digamos, nos convoca hoy día, no tiene que estar peleado ni separado de la alimentación basada en plantas. Idealmente, nosotros deberíamos ser veganos que nos alimentamos en base a plantas. Entonces, evitamos toda la crueldad animal y además nos alimentamos correctamente, prevenimos enfermedades, estamos saludables y somos una muestra de lo que puede ser, ¿no? Lo que puede pasarle a alguien que deja de comer animales. ¿De qué serviría que nosotros dejemos de comer animales porque nos preocupamos por ello, pero estamos anémicos, nos enfermamos a cada rato, estamos siempre cansados? Las personas lo van a ver como, oye, mira, ser vegano no se ve nada bien, ¿no? Parece que no es bueno. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a alimentarnos bien. No es una dieta, puede ser saludable, no siempre, puede ser sí, pero no siempre.
es una moda, también puede ser, desgraciadamente hay algunas personas, hay muchos influencers que porque ven que eso, digamos, tiene buena respuesta ahora, porque como que está in ser vegano, lo hagan, pero no lo hacen de la manera correcta y hemos visto varios casos que se los han payado comiendo productos de origen animal o ellos mismos se han pronunciado que el médico les ha dicho que porque han perdido la menstruación o porque han formado cálculos en los riñones, ¿no? Y eso por el típico jugo verde de pura espinaca, o que no toman la B12. Entonces hay mucho problema cuando las personas lo hacen por las razones incorrectas y no se informan o no se asesoran correctamente. ¿Ya? ¿Qué cosa puede haber influido para que una persona sea vegana? Puede haber ser una personalidad, por ejemplo, que admiren, algún documental que han visto, ¿no? Los influencers, o que digamos que es una razón lo más válida, es porque han visto, ya sea por un video o en persona, las condiciones en las que viven los animales, ¿no? Que son la verdadera razón por la cual una persona decide convertirse en vegana. ¿Ya? Entonces, una alimentación basada en plantas debe incluir estos grupos de alimentos siempre. Verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos, que son las pecanas, almendras, nueces, las semillas, como bien dijo Patti, molidas, sobre todo las más pequeñas, ¿no? La chía, la ajonjolí, la linaza, siempre deben estar molidas si es que nosotros queremos obtener los beneficios de los nutrientes internos. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar nuestro sistema digestivo con estreñimiento, podemos hacer un chía pudding con chía entera y eso va bien. O sea, la chía puede tener estos dos beneficios, la linaza también. Ya, bueno, las menestras son básicas con todos sus derivados, ¿no? O sea, las menestras incluyendo la soya y el maní, la soya con todos sus derivados, como es el tempe, el miso, el tofu, la carne de soya texturizada, las bebidas vegetales, etc. O sea, hay muchos productos de derivados de la soya que están bastante bien. Por ahí vi que preguntaron sobre cómo saber si una soya es orgánica o es transgénica. Hay algunas soyas, por ejemplo, hay unas soyas en caja de Tetra Pak que venden, que vienen con el sello de no contienen transgénicos, ¿no? No son transgénicas, son orgánicas. Desgraciadamente, lo orgánico es más caro y no todos tenemos acceso a poder alimentarnos de todo orgánico. Ustedes ven esa canasta maravillosa, idealmente todo debería ser orgánico, pero desgraciadamente lo convencional que nosotros encontramos en un supermercado a lo orgánico puede costar hasta 5 veces más. Entonces es bastante complicado que una familia completa, por ejemplo, se alimente en este país de alimentos orgánicos. Mientras nosotros consumamos verduras, las desinfectemos bien, las lavemos y en algunos casos las pelemos, como en el caso del tomate, que se recomienda comerlo pelado por la gran concentración de pesticidas que puede tener, entonces vamos bien. En cuanto a la soya, ustedes tienen que pensar que cada vez que ustedes van a un restaurante o que piden comida en un restaurante que ha sido preparada, que la comida ha sido preparada con aceite de soya, lo más probable es que sea transgénica también. Que todos los animales que viven enjaulados se alimentan de soya, ¿no? Vacas, cerdos, pollos, gallinas, se alimentan de soya transgénica. Entonces, hay mucho debate todavía en cuanto al daño que puede originar, pero mucho más daño hace no comer el alimento. ¿Okay? En todos los estudios se ha visto que una alimentación basada en plantas protege del cáncer, protege de enfermedades cardiovasculares, protege de todas las enfermedades crónicas como son el sobrepeso, ¿no? El exceso de grasa corporal, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, las dislipidemias. Entonces, en verdad, es mucho más dañino dejar de comer la soya, por más transgénica que sea, a comerlo. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿y acá por qué Mónica pone pocos o ningún producto de origen animal? Porque mucho depende, vamos a ver acá, de los autores que estén, digamos, detallando o definiendo lo que significa el concepto de alimentación basada en plantas o alimentación basada en plantas integrales. El doctor Ornish, por ejemplo, dice que una alimentación basada en plantas puede ser desde el 75% en adelante, mientras que otros autores como el doctor Campbell, el doctor Esselstyn, Neil Barnard, que son Campbell y Barnard son de los platos que
Barnard es del plato que mencionó Patti del Physician Committee, la nutricionista también, Virginia Mesina, Melina Besanto, todos están de acuerdo en que debería ser 100% de origen vegetal. Pero ustedes miren, ¿no? Este es el plato saludable que promueve Harvard Medical School, que es digamos, el plato con el que las personas omnívoras deberían alimentarse. Considera, dentro de sus recomendaciones, lo cual es bastante bueno, limitar, ¿no? Ya eso es un avance, las carnes rojas, el tocino, los embutidos, y más bien judías y nueces se refiere a todo lo que son menestras y frutos secos. Entonces eso es un avance, ya en el plato ellos lo comentan, ¿no? Y también limitar el consumo de lácteos, por ejemplo. Aquí lo que yo les quería, digamos, comentar para que nos demos cuenta es que las 3/4 partes del plato son equivalentes tanto para omnívoros como para personas veganas, ¿no? O personas plant-based. Miren, solamente el 25% del plato cambia. Entonces, cuando nosotros pensamos que puede ser complicado y que cómo vamos a hacer, en realidad es bastante menos complicado de lo que nosotros creemos, porque solamente el 25% del plato saludable es lo que debería cambiarse. Lo que pasa es que muchas veces las familias no comen este plato saludable, ¿no? No que la mitad es arroz y la mitad es carne. Entonces, ese es el problema. En ese caso, es el 50% de lo que habría que cambiar, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que el 25% de nuestra alimentación, que es proteína, es lo único que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? El Plant-Based Forward es un patrón alimentario más flexitariano, como les decía, y Harvard también ha sacado digamos, este proyecto que se llama Menus of Change, donde promueven que todas las empresas que dan servicio de alimentación, restaurantes, concesionarios, aviones, etcétera, tengan, ¿no?, menús basados en plantas, ¿ya? Menús que sean saludables, sostenibles y deliciosos, pero con alternativas veganas o vegetarianas. Y eso es bastante importante. Justamente el otro día leí de un restaurante en Nueva York que tiene 3 estrellas Michelin, o sea, es uno de los restaurantes más top del mundo, donde un menú de degustación cuesta como $350, ha decidido cambiar toda su carta a plantas. O sea, todos son plantas, ¿no? Lo cual es bastante arriesgado porque el mundo no es vegano, pero a ver, le deseamos todos los éxitos y que esto sirva de ejemplo para que cada vez muchos restaurantes pierdan el miedo y empiecen a incluir. Pero esto lo hace la demanda, ¿no es cierto? Mientras más demanda haya, los restaurantes van a incluir. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a un restaurante omnívoro, ¿qué opciones, si son veganos, tienen para comer? Una ensalada, ¿no? Porque hasta las pastas tienen huevo. Es bastante complicado en un restaurante omnívoro. ¿Por qué? Porque no hay mucha costumbre de incluir guisos o preparaciones que tengan menestras. Y la comida criolla peruana toda tiene carne, ¿no? Entonces es bastante complicado, pero esperamos que esto cada día vaya mejorando. En este patrón alimentario flexitariano, más que todo busca la salud y la sostenibilidad, ¿no? No lo hace, como les decía, por un tema de crueldad animal, sino que está más dirigido. Pero les comento que yo tengo pacientes, por ejemplo, que empezaron haciendo la transición y se dieron cuenta en el camino de todos los beneficios que obtenían cuando no comían carnes en salud, y empezaron a ver documentales, a informarse, y se dieron cuenta que debían hacer ya una transición más completa o completa para evitar la crueldad, y se les hizo mucho más fácil porque ya estaban bastante acostumbrados. Acuérdense que cuando uno quiere hacer una transición, no solamente es de comida, ¿no? Incluye todas estas actividades cuando uno quiere ser 100% plant-based vegano. Hay muchos otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y también, si nosotros somos veganos, tratemos de ayudar a la persona sin juzgarla, apoyándola, porque el tiempo que le toma a cada persona es diferente. Hay personas que lo hacen de un día para otro y no se les complica. Hay personas que lo hacen de un día para otro y se les complica y lo dejan. Entonces es mejor que alguien lo haga de una manera más
adecuada para él o para ella y lo mantenga en el tiempo y además lo ayude a estar más sano, porque no vamos a poder ayudar a ningún animal si nosotros estamos enfermos, ¿ya? Entonces es bien importante hacer esta transición. Nosotros no vivimos en un mundo vegano, el mundo es omnívoro. Entonces hay muchas dudas y yo veo aquí, por ejemplo, ahorita hay 2 dudas más. Yo ayer puse en mis historias, pónganme una duda que tengan sobre alimentación basada en plantas y hubieron muchas dudas. Dudas con respecto a la proteína, dudas con respecto a la omega, a los transgénicos, dudas con respecto a si por cierta patología podían hacerlo o si tomaban cierta medicina. Entonces hay muchas dudas que desgraciadamente no son resueltas de la manera correcta o no son resueltas. O digamos que nuestras fuentes de información es un influencer que tampoco está muy informado. Hay influencers que son totalmente responsables y de eso yo puedo dar fe porque me preguntan por interno o me dicen, le puedo decir a esta chica que te escriba o me etiquetan para que yo pueda responder y eso es bastante bueno porque no solamente se equivocan las personas que no son profesionales de la salud, sino hasta los mismos profesionales de la salud que no conocen esto, no han hecho una especialización y no conocen. A mí en la universidad me enseñaron que no se podía ser vegano saludable, que no había forma de que una embarazada sea vegana. Entonces, pero todo eso con el tiempo ya se ha ido pues rompiendo, ¿no? Hay personas a las que les cuestan los cambios, les cuesta entender porque no van más allá. Existe ahora mucha información de muy buena calidad donde se pueden informar. Entonces tenemos todas estas dudas que, digamos que todo es posible de solucionar. Sí pueden haber algunas reacciones adversas, perdón por la bulla, hay un carro que se le ha ocurrido sonar. Sobre todo, por ejemplo, una persona que desayuno tomaba, pues, no sé, un pan con jamón y queso, ¿no? Una tostada con jamón y queso, con café, de merienda, se comía unas papitas, Lays, o se comía pues otro pan con algún embutido, almorzaba un pollo a la brasa con papas fritas, cenaba un chaufa o una hamburguesa con papas fritas. Entonces, eso ahí no estoy exagerando. Esta persona pues no consume nada de verduras, ¿no? Nada de frutas, nada de frutos secos. Entonces, cuando hace el cambio, si nosotros le ponemos de golpe toda la fibra que va pues en una alimentación basada en plantas 100%, se va a sentir fatal comiendo menestras en la cena o comiendo ensaladas frescas con menestras, pan integral, se va a sentir muy mal, se va a hinchar, le van a dar gases y va a decir, uy, esto no es para mí, en cambio la carne qué bien me cae, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado porque ahora vamos a conversar dónde está el problema, cuál es la causa, ¿ya? Puede haber aumento de la frecuencia de las defecaciones, puede cambiar la consistencia, pueden volverse más blandas, hasta puede cambiar el color, puede presentarse también acné, sobre todo por el suplemento de vitamina B12, eso lo vamos a ver después. Algunas alergias, ¿por qué? Porque si esta persona, como les comenté, nunca comía frutos secos y ni sabía que era de repente alérgico a las almendras, o no comía nunca maní y de repente era alérgico al maní y se va a enterar recién, o a la soya, también hay personas que son alérgicas. Más gases y flatulencias, bueno, eso sí, eso más que reacción adversa es una reacción común, lo pongo como reacción adversa porque si se presenta, digamos, de una forma dolorosa o muy exagerada, que hasta te limite en tu actividad social, bueno, eso es un problema. Pero de normal, sí es el secreto que callamos los veganos, ¿no? Más gases sí. Si no, pregúntenle a todas las parejas de los veganos. Si no, lo comentan. Un segundo que voy a cerrar el chat. Después yo les voy a contestar. Vamos a conversar ahorita sobre algunos nutrientes importantes que son necesarios considerar en una alimentación basada en plantas.
No hay suficiente investigación, faltan, hay ahora cada vez más, pero faltan, y sobre todo en ciertas poblaciones, ¿no? ¿Cuántos veganos ancianos, por ejemplo, hay? Muy pocos, ¿no? No hay mayor estudio sobre población de la tercera edad y alimentación basada en plantas, embarazada, niños pequeñitos, madres lactantes. O sea, es un poco que lo que hace es se traslapa los resultados que se obtienen en personas omnívoras a personas que se alimentan en base a plantas. Hay estudios, pero hay pocos, cada vez habrán más. Así como en personas omnívoras, a veces dicen, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, a ver, y que fuéramos una raza distinta, somos iguales, tenemos los mismos requerimientos, podemos ser activos, sedentarios, tenemos la genética que heredamos de nuestros padres y abuelos, entonces somos la misma raza, somos personas igualitas, solamente que hemos elegido cambiar ese 25% de alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal, en el caso de las personas 100% plant-based, o de repente todavía consumen huevos, lácteos y miel. Entonces, simplemente se ve afectado ese porcentaje y todo lo demás se mantiene. ¿Okay? En algunos casos, sí, como por ejemplo en la proteína, ¿no? Vimos que la proteína tiene que ser un poco más elevada y que además deben considerarse todos los factores para disminuir los factores inhibidores, valga la redundancia, y para aumentar los potenciadores, ¿okay? Que son los que hacen que uno absorba más. ¿Ya? No hay mucha información, pero sí se ha visto en los estudios que los veganos consumen más vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina, riboflavina, niacina, la B6, ácido fólico, folato, y también hierro, si es que consumen mucha menestra, y sí se ha visto que hay una menor ingesta de calcio y zinc. Y eso lo vamos a conversar bonito cuando hablemos de calcio, porque no es un motivo para asustarnos. Vamos a empezar con la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que ha cobrado muchísima mayor importancia luego de la pandemia por dos motivos. Uno, porque hemos estado encerrados mucho tiempo o estamos permanentemente más tiempo adentro, y eso ha originado que tomemos menos sol y que nuestros niveles de vitamina D bajen. Entonces, es importante o que consuman las personas fuentes de vitamina D que son de origen animal, o que se suplementen o que tomen sol. Esas son las tres formas. La fuente principal debería ser el sol. Esa debería ser la fuente en la que la mayoría de nosotros deberíamos cubrir. Pero ¿qué pasa si nosotros vivimos en el Polo Norte o estamos en invierno y hay nieve, o por alguna alergia a la piel no podemos tomar sol? Bueno, en ese caso tendremos que suplementarnos, ¿ya? Debemos tomar sol más o menos 3 veces por semana, 20 minutos, o 15 minutos diarios, ¿no? Entre 10 y 4 de la tarde, en buenas condiciones de clima y de la persona también. ¿Por qué? Porque las personas que tienen obesidad tienden a tener un menor valor en sangre de vitamina D, y esto es porque hay una disminución de la producción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros absorbemos vitamina D, ¿no? Los rayos del sol llegan a nuestra piel. Nuestra piel, a partir del colesterol, forma, ¿no? Una molécula de vitamina D que no es útil para el cuerpo. Esa molécula que se forma de vitamina D debe pasar al hígado y debe pasar al riñón para recién ser disponible. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene una obesidad importante y tiene hígado graso? Su hígado no va a funcionar correctamente. ¿Qué pasa con una persona que tiene una insuficiencia renal? No va a funcionar correctamente su riñón. Entonces tiene que suplementarse con vitamina D, porque por más que forme vitamina D, no va a ser útil para el cuerpo. La deficiencia de vitamina D origina raquitismo en niños y osteomalacia. Se han visto esas piernas así como que son en forma de alicate, y además son huesos muy débiles, ¿no? ¿Ya? Hay alimentos que son fuente, pero en una alimentación 100% plant-based, ninguno está. Los suplementos vienen en forma de vitamina D2 o D3. Estos son los factores que reducen la síntesis. Entonces nosotros deberíamos tener en cuenta que si tenemos la piel oscura, debemos estar el doble de tiempo al sol.
pero si no hay sol, lo que tenemos que hacer es suplementarnos. ¿Ok? Dime un segundo, estoy admitiendo personas. ¿Ya? Acuérdense de esto, ¿no? La latitud, la hora, el verano, ¿no? Por ejemplo, mientras más cerca al Ecuador, más formamos vitamina D. 10 a 4 de la tarde, más vitamina D. Obesidad, época del año, perdón. Verano, más vitamina D. Si tenemos obesidad, menos vitamina D. Si tenemos más de 50 años, menos vitamina D. Piel oscura, menos vitamina D. Bloqueadores, nada de vitamina D. Niebla y nubes, menos vitamina D. Entonces, si tenemos un paciente o somos una persona que tiene alguno de esos factores, debemos tenerlo en cuenta para la suplementación. ¿Cuáles son las formas? Viene la vitamina D, cuando nosotros la compremos, viene en dos formas, D3 y D2. La D3 es la colecalciferol y en la gran mayoría es derivada de animales. Sí hay D3 vegana, hay, pero acá en el Perú no tenemos. ¿Okay? Tenemos que entregársela a alguien, es lo más fácil. La D2 es la vegana, que viene de levadura, y esta es su forma activa. Si nosotros tenemos déficit y tenemos que suplementarnos, o sea, si estamos en déficit, lo correcto es que tomemos D3, y hemos visto que la D3, la gran mayoría, no es vegana. Entonces tenemos que ver la manera de obtener el suplemento vegano, y si no se puede, bueno, nos tocará tomar la D3 que viene de lana de ovejas, porque, como les decía, son dos factores que han hecho que la vitamina D3 sea muy importante en este último año, por el encierro y porque se ha visto que los pacientes que tienen un peor pronóstico de COVID, que han entrado a UCI, que han estado intubados, son los pacientes que tienen menor cantidad de vitamina D en sangre. La vitamina D tiene un fuerte impacto en nuestro sistema inmune, ¿ya? Es muy importante porque a veces solamente se considera a la vitamina D3 como el fijador de calcio, le dicen, ¿no? Pero no, la vitamina D es casi una hormona, tiene muchísimas y muy importantes funciones, ¿ya? Si nosotros queremos suplementarnos, debe ser entre 600 a 1000 unidades internacionales o International Unit. Pero miren, nunca más, a veces yo veo suplementos de 5000, gente que se toma 2 al día. Hay vitaminas como la A, D, E y K que se llaman liposolubles. Eso significa que se absorben mejor cuando se consumen con una grasa y que se acumulan en el cuerpo. No son como las hidrosolubles, como son las del complejo B y la vitamina C, que nosotros hemos escuchado, no importa si tomas un poco más porque la botas por la orina, ¿no es cierto? No importa. Pero la D no, la D se acumula. Entonces es bien importante que no nos excedamos con las dosis. Ahí aprovechen de escribir sus preguntas. Vamos a empezar con la B12. Pati, me avisas porfis cuando ya se vaya a acabar en unos minutos, o creo que ya falta muy poquito, voy a correr un poco. La vitamina B12 es una vitamina muy importante, porque es la única vitamina que sí o sí es obligatorio que las personas se suplementen, siempre. No solamente las personas 100% estrictas veganas, sino también los vegetarianos y los flexitarianos, aquellos que comen una vez a la semana o que una vez al mes comen algún pescado o pollo, ¿ok? La vitamina B12 es no negociable. Seguramente van a escuchar a muchas personas que son veganas o vegetarianas que dicen, no, yo ya tengo años y no me ha pasado nada. Bueno, no sabemos en qué momento, ojalá no pase, le puede pasar algo. Existen reservas, además, en el cuerpo que tampoco se sabe en cuánto tiempo se van a acabar. ¿Y por qué arriesgarnos? Si es una vitamina hidrosoluble, como les decía, que el exceso se elimina por la orina, no causa daño, es una vitamina del complejo B, y su nombre es cobalamina. Ese es su nombre. ¿Ya? Miren, para todo lo que es necesaria la B12, digan ustedes si no es sumamente irresponsable, y sobre todo es doblemente irresponsable si yo soy una mujer que tengo 18, 20, 25, no sé, y no he tenido hijos, y quiero en algún momento tener hijos, y no suplementarme, comer basado en plantas, y no suplementarme con B12, es bastante irresponsable, porque eso origina
problemas con el ácido fólico, porque la B12 ayuda a que el ácido fólico se convierta en la forma que nosotros necesitamos para que el cuerpo la utilice, porque las vitaminas son eso. Las vitaminas no dan calorías, las vitaminas en el cuerpo están más o menos de paso. Las vitaminas lo que hacen es que las cosas sucedan, ¿no? Aceleran reacciones, hacen que las sustancias se conviertan en lo que el cuerpo necesita, porque si no, no pasaría. ¿Y qué pasa si una mujer tiene bajo el ácido fólico y sale embarazada? Su bebé está en peligro de tener defectos del tubo neural, espina bífida, no sé si han escuchado, que son parálisis. Se condena al niño a una vida de parálisis y de muerte temprana. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta que uno debe cubrir nutrientes y suplementarse con vitamina B12 siempre, según la dosis que el especialista nos diga, ¿no? Miren, la B12, eso es muy importante, ¿no? La B12 no es de origen animal, por favor. Aquel profesional de la salud que te diga que la B12 es de origen animal, huyan, cambien de profesional o denle un paper donde los instruyan, por no decir deshacen. Porque quienes fabrican la B12 son las bacterias. Todas las personas que consumen carnes, pollos, etcétera, huevos, lo que hacen es consumir vitamina B12 de manera indirecta. Antes los animales pastaban, y cuando los animales pastan comen tierra, y en esa tierra están las bacterias que producen la B12, y que esa B12 termina en el músculo y la gente se lo come. Pero ¿qué pasa? Si ese animal no pasta, lo que hacen es suplementar sus piensos o comida. Entonces, es una suplementación indirecta. Al final, todos nos suplementamos con B12. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, a veces me tocaba escuchar, ¿no? Ay, pero tú comes plantas, pero tomas pastillas. ¿Por qué? Porque la alimentación basada en plantas no es perfecta, es imperfecta. No es que sea imperfecta, es que son las bacterias. Y antes, las personas que solo comían plantas no desinfectaban las plantas, comían tierra. Así pasaba. Entonces, de esa manera, no había la sanitización. Y encima ahora que desinfectamos, pero hasta la ropa que nos ponemos. Entonces, no hay bacterias, no comemos bacterias. ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy importante que lo sepan y que no se dejen engañar ni confundir. No solamente las personas que se alimentan en base a plantas están en riesgo de tener déficit de B12 si no se suplementan. Miren todas las causas por las cuales todas las personas mayores de 50 años tienen sí o sí que suplementarse con B12. Las personas que toman metformina porque son diabéticas, las personas que toman inhibidores de las bombas de protones como omeprazol, ranitidina, lansoprazol, todo eso disminuye la absorción de la vitamina B12. ¿Ok? Las personas que toman anticonceptivos, no sé si alguna vez ustedes han tomado anticonceptivos y han visto que tienen calambres en los pies, eso es deficiencia de B12. ¿Ya? Hay otras enfermedades como la celiaquía, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune donde se destruyen las células de absorción del intestino, la anemia perniciosa, por la cual no tenemos el factor intrínseco que es el que se necesita. En ese caso hay que inyectar la vitamina B12, la pastilla no funciona. Pero son patologías no comunes, pero acá arriba sí vemos patologías comunes. La metformina es una pastilla que la toman muchas personas y los anticonceptivos también. Los alimentos de origen animal tienen una B12 biodisponible, por eso las personas que comen carnes obtienen, al consumir la carne, esta B12, la miel no tiene B12, el huevo y los lácteos tienen muy poquita, tendrías que comerte como 3 huevos diarios y 2 vasos de leche para poder cubrir el requerimiento, lo cual no es sostenible. Por ejemplo, la espirulina, ¿no? Famosa, que se promueve como fuente de B12. Tiene B12, pero se llama corrinoide o análogo. ¿Qué significa? Que tienen una estructura muy parecida, que los receptores la leen como si fuera B12, pero que el receptor donde se necesita para que sea útil, por ejemplo, para convertir la molécula de folato en ácido fólico útil para el cuerpo, o para todos los procesos nerviosos, ahí no funciona. Pero si nosotros vamos y nos hacemos un análisis de sangre, va a salir como que tenemos la B12 bien alta y correcta, pero no es así, ¿ya? No es así.
¿Cómo saber si tenemos déficit de vitamina B12? Bueno, aquí tienen ustedes algunos síntomas, espero que no los hayan sentido, pero si te sientes cansado, si estás muy pálido, si tu lengua ha cambiado digamos, de aspecto, te tambaleas, estás mareado, tienes temblores, estás deprimido, irritable, puede ser que tengas deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Siempre cuando compren un suplemento, bueno, yo no estoy haciendo propaganda de esta marca, es más, ni siquiera la venden acá, pero me pareció que es bastante demostrativa, ¿no? Porque tiene el nombre grande y dice vegana, porque no todas las B12 son veganas, hay vegetarianas, porque dentro de los vehículos, para armar la pastilla, le ponen lácteos, entonces, si buscan, tienen que buscar que sea apto vegano, para los que quieran vegano, y los que son vegetarianos pueden tomar cualquiera, y que sea en forma de cianocobalamina. Existe también en forma de metilcobalamina, pero no hay muchos estudios y por lo que se ha visto se necesitaría el doble, ¿ya? Entonces, vamos bien con cianocobalamina, es la B12. Si nosotros queremos hacer un análisis para saber cómo estamos, lo que nos debería pedir el profesional es la B12 y una homocisteína. La homocisteína siempre tiene que ser menor a 9, porque eso va a demostrar que la B12 que tenemos es útil, ¿ok? Porque de repente tenemos una B12 alta, pero también tenemos una hemoglobina en 15, una homocisteína en 15. Eso significa que la B12 es alta por gusto, no se está utilizando. Y tenemos que evaluar qué cosa es lo que estamos haciendo o qué cosa está pasando en nuestro cuerpo que no está utilizando. ¿Ya? La cianocobalamina es la que más se recomienda por diversos motivos importantes. Esta es la suplementación, ojo, de mantenimiento, ¿ya? Y no reemplaza, ahora van a tomar foto de esto y ya no van al nutricionista. No, esto es de mantenimiento. Las personas que tienen deficiencia tienen otro tipo de suplementación. 2500 se ha actualizado desde noviembre del 2019. Antes era 2000, ¿ya? Y las que deben ser sí o sí masticables o sublinguales son de 1000 a menos. Las de 2500 no hay problema que sean para tragar. Puede presentarse acné, sí, en un porcentaje de casos. Hay que dejar de tomar 1 semana, 2 semanas, dependiendo, para ver que se limpie la piel y de ahí empezar con una dosis menor, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que toman 1000 diarios sin recomendación médica o 2500. Yo he tenido pacientes que han tomado hasta 5000 diarios y se han llenado de granitos hasta la espalda, ¿ok? Hay que bajar y ir viendo cuál es la dosis. Acuérdense que la vitamina B12 no es solamente para vegetarianos o veganos, sino para cualquier persona mayor de 50 años. Vamos a hablar sobre el hierro. El hierro está en dos formas en los alimentos. En los vegetales está como hierro no hemínico o no hemo, y en los animales están las dos formas, ¿no? Pero sobre todo el hemínico, pero también tiene no hemínico. La absorción del hierro de origen animal es bastante mayor si no consideramos todos los procesos para evitar los inhibidores y aumentar los potenciadores. Si nosotros consideramos, como explicó Patti, el remojo correcto, la cocción correcta, fermentamos, germinamos, licuamos, quitamos las cáscaras, podemos equiparar tranquilamente a el hierro de origen animal. Miren que un 20 está dentro del rango de absorción de alimentos de origen animal. ¿Ok? También en leche y huevos, pero en huevos es muy importante que tengan en cuenta que es un hierro no hemínico, ¿no? No hemínico, no es, por más que venga de un animal, es un alimento que tiene una absorción menor. ¿Ya? El hierro que nosotros utilizamos al final no solamente es digamos, de la cantidad que comemos, sino también de la regulación de la absorción. Se ha visto que personas, por ejemplo, que tienen anemia o gestantes, sobre todo gestantes más que lactantes, pueden tener un porcentaje de absorción mayor al porcentaje de absorción que puede tener una persona, por ejemplo, que tiene niveles de ferritina o reservas de hierro muy, muy altas. Hay una adaptación por parte de las personas, pero no por eso estoy diciendo que deberíamos comer menos, ¿no? La recomendación de hierro en hombres es menor porque las mujeres entre 20 y 49 años menstruan
y con la menstruación se pierde, pues, o disminuye la hemoglobina, ¿no? Se ha visto en estudios que los veganos consumen más hierro para poder cubrir, que eso está muy bien, pero que la ferritina o las reservas siempre son menores. Mientras la ferritina o los niveles de reserva estén dentro de los valores recomendables, así sea hacia el límite inferior, no es tanto problema o no es problema. El problema es cuando las personas tienen unas ferritinas altísimas y andan felices por el mundo diciendo que tienen 200 de ferritina, no sé, cuando eso está más relacionado con enfermedades cardiovasculares. Por eso hay que tener cuidado con la suplementación y no elevar tanto la ferritina porque es dañina, ¿ya? La anemia, la incidencia, la prevalencia de anemia es muy similar en veganos y no veganos. Tenemos que disminuir los fitatos, que son pues los que impiden la absorción correcta del hierro. Se puede administrar o consumir, ¿no?, algún alimento que tenga vitamina C y con eso contrarrestamos los fitatos e incrementamos en 30% la absorción. Casi que se bloquea, ¿cierto? También debemos separar la toma de té o café más o menos por 1 hora para evitar que los taninos disminuyan nuestra absorción de hierro. Aquí les dejo también, yo sé que esto se va a quedar grabado, vamos a leer cada uno, ciertos inhibidores, ¿no?, para que ustedes sepan cuáles son y puedan mejorar la cantidad de hierro que absorben. ¿Cuáles son buenas fuentes? Menestras, frutos secos, frutas secas, como las pasas, los guindones, cereales integrales, que también deben seguir con el mismo tratamiento de remojo y cocción, productos enriquecidos con hierro, algunas hojas verdes y cocidas. Y acá pongo algunas porque la espinaca no es una buena fuente de hierro, ni de calcio tampoco. ¿Qué pasa? La espinaca tiene mucho oxalato y el oxalato disminuye o impide la absorción de espinaca. Por eso es bien importante que si queremos comer alguna vez espinaca, sea de manera esporádica y cocida, y nunca en niños menores de 3 años, porque no solamente tiene oxalato, sino también nitritos, que origina una enfermedad en la sangre de los niños porque no tienen la enzima para poder desactivarlo. Algunos factores que pueden potenciar, ¿no?, la vitamina A, ácidos orgánicos, ácidos grasos saturados, el aceite de oliva, las técnicas que habíamos hablado, y si tomamos algún suplemento de calcio por A o B, siempre tenemos que alejarlo por lo menos unas 2 o 3 horas de nuestras fuentes de hierro, porque disminuyen la absorción. Aquí les dejo también algunos alimentos en cuanto mejoran la absorción de hierro y cuáles son, ¿no? Vamos a hablar del yodo. El yodo es un nutriente que la verdad es que no mucha gente lo toma en cuenta, sobre todo las personas omnívoras, la verdad es que ni se enteran si están cubriendo yodo o no, y la fuente principal de yodo son los pescados y mariscos, y hay personas que no los comen ni siquiera una vez por semana. ¿Ya? Son 20 miligramos los que se almacenan en la tiroides, es básico el yodo para la función de la tiroides. Mucho o poco yodo pueden afectar esta glándula importantísima, ¿no?, que tiene, miren, todas estas funciones. En niños, además, es muy importante porque estimula el crecimiento y la maduración ósea. A veces, como les decía, las personas andan solamente fijándose en el calcio, la vitamina D, cuando son muchos otros los factores que influyen en la densidad y en el crecimiento de los huesos. Se deben consumir 150 microgramos al día, acuérdense de esa cantidad, igual se los voy a mencionar en otra diapositiva, y nunca más de 1100 microgramos por día, porque puede originar hiper o hipotiroidismo, ¿ok? Acuérdense de estas cantidades. 150 es lo que necesito, 1100 es lo que nunca debería consumir por día. El contenido de los vegetales, ¿no?, demuestra pues si han sido cultivados en costa, en sierra o en selva. Los vegetales de la selva, por estar más cerca de la costa, perdón, por estar más cerca del mar, tienen mayor contenido de yodo, y es muy raro que los que consumimos vegetales y vivimos en la costa tengamos déficit de yodo. Pero las personas que viven en la sierra o en la selva sí han presentado anteriormente problemas de bocio, ¿no?, por falta de yodo. Entonces, ¿cómo podemos cubrir nuestro yodo las personas que nos alimentamos en base a plantas? Con media cucharadita de sal yodada al día. Y cuando digo sal yodada, no estoy hablando de sal de maras, ni sal de mar, ni del Himalaya, ni de ningún lugar raro y de colores diferentes. La sal de mesa yodada común y corriente, la baratita, esa.
con media cucharadita al día, ¿no? Que no va en contra de las recomendaciones de la OMS para evitar la hipertensión, vamos bien. ¿Ya? El sodio es el nutriente principal que tiene la sal, pero el yodo es algo que se le agrega para poder evitar. ¿Ya? No hay razón para restringir. Acá, sobre los glucósidos cianogénicos, son algunos compuestos que tienen algunos vegetales, ¿ya? Entonces, estos inhiben la captación de yodo o disminuyen la captación de yodo. Si una persona consume fuentes correctas, se alimenta con una buena cantidad de yodo, no hay ningún problema en que consuma algunos de estos alimentos. Si tiene, estoy refiriéndome a personas, por ejemplo, que tienen hipo o hipertiroidismo, ¿ok? Alejados de su pastilla, no hay ningún problema. Les quería compartir este cuadrito, acá, está sacado de Dime Qué Comes, que es una web que yo les recomiendo seguir, es muy buena, Lucía Martínez es la nutricionista, donde las algas, miren ustedes, el porcentaje que cubre la IDR o el requerimiento diario. ¿Se acuerdan que les dije cuánto necesitábamos? 1100 microgramos. O sea, esta tiene 8, en 8 gramos, tiene 34 miligramos, o sea, 3.400 microgramos. Imagínense cuánto cubre el requerimiento diario de yodo, 22.666. Imagínense si nosotros consumiéramos cualquiera de estas algas con bastante frecuencia, le vamos a ocasionar un daño. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué en Japón comen un montón de algas y no les pasa nada? Porque ellos, epigenéticamente, a lo largo de tantos años que vienen consumiendo algas, han ido modificando su metabolismo y pueden consumir estas cantidades tan elevadas de algas sin que les origine ningún daño. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de otro nutriente muy importante que sobre todo en los vegetarianos como que no genera mucho conflicto, porque los vegetarianos que consumen lácteos, como que la gente cree que porque comen lácteos, ¿no? Ya están protegidos de todo mal de huesos. Pero las personas que dejamos de consumir lácteos, ahí empieza el problema. Es un mineral muy abundante, ¿no? En el cuerpo, muchísimo. Los huesos, bueno, contienen la gran cantidad de calcio y solamente 1% en la sangre. No solamente forman huesos y dientes, ¿ya? De cada 1000 miligramos que se consumen, se absorben más o menos 350, o sea, el 35% del calcio que nosotros consumimos es el que se absorbe. Pero, ¿qué pasa? De ahí se va al plasma, a las células, hay un recambio en el hueso, o sea, se renueva, sale hueso, entra, y ese hueso que se elimina, se filtra por los riñones y ese calcio regresa, ¿ok? Sobre todo cuando, por ejemplo, una mami está dando de lactar, está gestando, se regresa mucho más y esta absorción de 35% puede aumentar mucho más, hasta 60% o más. El calcio también tiene muchas funciones, no solamente sirve para formar huesos, la contracción muscular es quizás también una de las más conocidas, para el tema nervioso, glándulas, la coagulación de la sangre, y bueno, y al final puse huesos y dientes, que es lo más conocido. Nosotros necesitamos, según la RDA que nos han dicho a nosotros, que es lo que necesitamos, que son hechos en poblaciones norteamericanas, necesitamos 1000. Hay muchos estudios donde con 525 miligramos por día se ha visto que se previenen fracturas. ¿Por qué? Porque no solamente, imagínense ustedes el típico norteamericano que consume la dieta occidental, mucha sal, frituras, ¿no? Chatarra, azúcar, sedentario. ¿Ustedes creen que esa persona va a tener el mismo requerimiento de calcio que una persona plant-based? Que hace deporte, que no come mucha sal, que no come carne. O sea, definitivamente el requerimiento cambia. ¿Ya? Nosotros tenemos que tratar de tener así nuestro hueso con una porosidad menor y no con osteoporosis con una porosidad mucho más alta que origina fracturas. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que ya hemos visto que la vitamina D influye en el calcio, hemos visto que el yodo influye en el hueso, perdón, que el yodo influye en la salud ósea. También el consumo de proteínas. Si nosotros no consumimos la cantidad suficiente de proteína, también se van a debilitar nuestros huesos. Y si no consumimos la cantidad de calorías suficientes, también se van a debilitar nuestros huesos. Entonces,
no es que nosotros debemos consumir tal o cual alimento solo por esto, no. Los alimentos tienen muchas cosas benéficas para muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que es bien importante, ¿ya? Hay otros factores también, como les decía, que se deben tomar en cuenta. El tipo de ejercicio, el ejercicio de fuerza o de impacto, hace que nosotros tengamos una mejor o mayor densidad ósea, ¿no? No digo que esté mal correr, quieren correr y no les ocasiona ningún daño en las articulaciones, saben correr y corren con unas buenas zapatillas y en una superficie adecuada, corran. Pero el ejercicio de fuerza siempre es mejor para todos, es mejor, ¿ya? Acá la microbiota favorable, que la vamos a ver un ratito después, que hace que también se absorba más calcio, y también la buena genética definitivamente influye. Quería comentarle, chiquito, de la dieta alcalina, que también hay muchos mitos y muchos libros y muchas páginas que promueven esta dieta alcalina. No tiene ningún sustento científico, ni ninguna lógica. Nosotros necesitamos que haya cierta acidez en determinadas partes del cuerpo para poder digerir, para poder metabolizar y absorber ciertos nutrientes, como por ejemplo la proteína en un medio básico, ¿no? O alcalino, no podríamos absorber la proteína. En un medio alcalino o básico no podríamos absorber el hierro, no podríamos utilizar la vitamina B12. Entonces tengamos cuidado con estar consumiendo bicarbonato o tratar o creer que porque uno consume ciertos alimentos el cuerpo va a estar alcalino. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Ya? Necesitamos que tenga cierta acidez en ciertas partes que el mismo cuerpo la promueve, ¿no? Por eso bota el ácido o secreta el ácido clorhídrico para estar ácido, porque se necesita que esté ácido el estómago, y después las enzimas que salen del páncreas, ¿no? O la bilis hacen que baje esa acidez y el intestino ya esté más básico. ¿Ya? Cada cosa tiene su función. Los fitatos, que en cierto momento pueden interferir con la absorción, por ejemplo, del hierro, pueden mejorar, si he visto en los estudios, la salud ósea, porque tienen una función antioxidante. ¿Ya? Aquí les dejo un cuadrito muy bonito, donde ustedes pueden ver que no solamente hay que considerar que el alimento tenga calcio, sino también que tenga buena absorción. ¿Ya? Digamos que entre estos dos son las mejores opciones, ¿no? Y este de acá, por más rico que sea en calcio, ¿de qué sirve si no se absorbe? Con 2 tazas de calcio al día, de productos ricos en calcio, de alimentos ricos en calcio, estamos cubriendo nuestro requerimiento, y les dejo chiquito para que después lo vean con calma, cómo podemos cubrir, ¿se acuerdan? Los 1000 o los 850 que necesita un niño con alimentos de una manera muy, muy fácil, ¿ya? No es muy difícil cubrir el calcio. También les dejo este cuadro para que ustedes vean cuáles son los alimentos que tienen mucho oxalato y son los que hacen que disminuya la absorción. ¿Ya? Los que tienen, y acá van a ver cómo podemos nosotros y mejorar, ¿no? Para eso están los procesos de remojo, activación. También les dejo este cuadro donde ustedes pueden ver cuáles son el contenido de calcio, la fracción que se absorbe y en porcentaje y la cantidad de calcio absorbida en miligramos. Vamos a hablar del omega 3. El omega 3 es un nutriente que genera mucha controversia. Hay un mercado inmenso de omega 3, ¿no? Todo el mundo anda tomando omega 3, comiendo su salchipapa y tomando su omega 3, como si eso fuera a ayudar en algo. Pero el omega 3 no ha demostrado en los estudios que sea mejor que comer saludable para evitar las enfermedades cardiovasculares, por lo cual se recomienda, ¿no? Ninguna persona que tenga una alimentación típica occidental y tome omega 3 va a tener una mejor salud que una persona que se alimenta en base a plantas integrales. Eso está demostradísimo en muchos estudios y será motivo para otra ponencia. Acá vamos a hablar de los efectos. Existen 3 tipos de omega 3, que son el ALA, el EPA y el DHA, y el único que es esencial o que el cuerpo necesita sí o sí es el ALA, que es el de origen vegetal, porque el cuerpo puede producir EPA y DHA en menor cantidad. Nosotros, al consumir las semillas, como dijo Patti, molidas, ¿no? La chía o la linaza, estamos consumiendo este ALA que hace que nosotros formemos el EPA que necesitamos
para poder mantener una buena salud, digamos, cardiovascular o de sinapsis neuronal o comunicación entre las neuronas. ¿Okay? Estas son sus funciones, reducen el riesgo cardiovascular, la inflamación, el daño oxidativo, participa en el proceso de la visión y nos protege de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Aquí les dejo cómo podemos nosotros cubrir, ¿no? 2.5 a 5 gramos de chía. O sea, yo siempre les pongo a mis pacientitos 2 cucharaditas de chía molida o en aceite, es lo mejor. Con eso estamos cubriendo, es lo más fácil y no tenemos nada de qué preocuparnos. Aquí también algunas formas. Y para resumir, la suplementación apropiada por día, en caso de que no nos expongamos al sol, entre 600 a 1000 unidades internacionales de vitamina D, diariamente 25 a 100 microgramos de vitamina B12, ojo que de acuerdo a cuál sea nuestro nivel, media cucharadita de sal yodada, y si desea una persona suplementarse con DHA, porque por ejemplo, está gestando o está dando de lactar, que ahí sí es importante, o tiene alguna enfermedad o riesgo de enfermedad cardiovascular, o no consume la chía o la linaza por algún motivo, entonces una suplementación, ¿no?, de 200 o 300 miligramos por día. Quiero hablarles chiquitito, porque creo que ya me estoy pasando, perdón, de la microbiota, que es quizás el beneficio principal por el cual una persona que se alimenta a base de plantas tiene, pues, en los estudios todo este beneficio que se ha visto de menos cáncer, menos diabetes, menos sobrepeso, menos síndrome metabólico, menos hipertensión, menos muchas cosas. Porque la microbiota es casi como un órgano más, ¿no? Pesa casi como 2 kilos. O sea, es algo increíble, es algo importantísimo que antes no se conocía, ¿ok? La mayoría está en nuestro colon, o sea, en nuestro intestino grueso, está formada por este tipo de bacterias que se llaman Firmicutes y Bacteroidetes, casi al 90%, siendo los Bacteroidetes los benéficos y los Firmicutes los dañinos, ¿ya? Nosotros dentro de nuestros primeros 1000 días, o sea, casi nuestros 3 años de vida, formamos, es como una huella que nosotros tenemos en base a lo que nuestra mamá se alimentó, en base a si nacemos de cesárea o parto natural, en base a si nos dieron de lactar y al tipo de comida que nos dieron de los 6 meses en adelante. Aquí ven ustedes la proteína vegetal y la proteína animal, cuáles son los efectos que tiene, ¿no?, en las bacterias. O sea, tenemos las bacterias en azul y las bacterias en rojo. Entonces, las bacterias buenas aumentan con la proteína vegetal y disminuyen estas dietas, ¿ya? Miren acá, los ácidos grasos de cadena corta son los beneficiosos que disminuyen la inflamación, hacen que nuestra membrana del intestino esté mucho más sana. En cambio, esta proteína animal origina que se forme el TMAO o el óxido de trimetilamina, que se oxida y origina riesgo de enfermedades cardiovasculares, inflamación en el intestino, porque no se forman estos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es sumamente saludable para mantener nuestra salud gástrica en buen estado. ¿Ok? El platito que les comentó Patti, que es de Virginia Messina, y también ella tiene otro plato que a mí me gusta mucho, porque no solamente está el alimento, sino que está con el número de las raciones, y en el borde tiene las fuentes de calcio también. Considera las bebidas vegetales y el aceite de oliva como opcionales, y sí considera la sal yodada, las nueces o semillas para el omega 3 y la vitamina B12. Es bastante útil. Aquí les detallo un poquito y les dejo la página donde la pueden encontrar para que puedan ver. Si pueden comprarse el libro, es excelente. Acá ya no voy a entrar porque Patti ya se los explicó. También pueden entrar a esta página de Physician Committee para que vean, ¿no? Y van a encontrar esta guía para los que no son todavía plant-based, o vegetarianos, o veganos, o amigos que se alimentan en base a plantas y quieren evitar la crueldad animal. Esta plantilla donde tienen que cumplir 17 cosas, ¿no? Agua, sueño, actividad, porque acuérdense que la salud no solamente se logra con la comida,
Y frutas, vegetales, cereales, menestras, frutos secos, B12, y van sumando, ¿no? Van marcando y acá llegan al número 17. Cuando llegan al número 17, tienen su estrellita porque significa que han estado haciendo las cosas muy bien. Y en resumen, coman esto. Si ustedes comen esto, van a estar cubriendo todos los requerimientos. Aparte, incluyan sal de mesa, tomen sol. Duerman rico, sonrían, conversen con sus amigos, ahora aunque sea online, para que estén contentos, tengan algún propósito, que eso también da un rumbo en la vida, y se ha visto que las personas que tienen un propósito en la vida tienen una mejor salud. Y nada más. Esta es la bibliografía para que cuando deseen puedan visitarla y me pueden encontrar aquí. Y de nuevo, muchas gracias por darme un espacio en su vida para escucharme, muchas gracias por la invitación y espero que sea hasta muy pronto. Ya estás de host, Pati. Sí, justo te estaba escribiendo para pedirte que me lo devuelvas porque no puedo hablar. Cuando pongo que nadie se conecte, que nadie pueda abrir su micro, involucra que yo tampoco pueda. Antes que se vayan todos y empecemos la ronda de preguntas, quería preguntarles si pueden abrir... Una fotito. Sí, si pueden abrir sus cámaras, como ya lo hemos hecho nosotros en talleres, para tomarnos la foto esta tarde. Y bueno, invitarlos a que la próxima semana vamos a tener el último taller de estos 4 primeros. Y va a ser como que de todos los beneficios que tiene una alimentación basada en plantas, obviamente basados en evidencia científica. Así que voy a hacer el screenshot. Y sonríen. ¿Uno más? Creo que ya estamos. Ahora voy a hacer una ronda, voy a leer las preguntas que quedaron. Quedaron algunas y si tienen más preguntas pueden hacerlas. Había una pregunta acerca de del kombu, que ya respondí, que no es lo mismo que kombucha. La kombucha es una bebida fermentada y el kombu es una alga o una alga. Te preguntaban sobre la sal. ¿Qué pasa cuando alguien quiere cubrir su requerimiento de yodo y no puede consumir sal? ¿Perdón? Cuando alguien no puede consumir sal y quiere cubrir su requerimiento de yodo. Suplementos. Un suplemento de yodo, si no desea consumir sal. La sal tampoco es que sea necesaria, ¿no? Igual sí se necesita sodio, ojo. Hay que ver también de cubrir el sodio. Se puede cubrir el sodio totalmente con alimentos, perfectamente. Pero si por ahora una persona no quiere consumir yodo y es plant-based al 100%, bueno, puede tomar un suplemento de yodo de 150 microgramos. ¿La levadura nutricional tiene B12? Mínimo, es un polvito que da sabor, en realidad. La levadura nutricional no es algo que nos ayude a cubrir requerimientos. ¿Madre lactante puede tomar vitamina D? ¿Vitamina D? Sí, claro. Es más, está obligada, si es que todas las mami, sobre todo ahora en pandemia, yo sé que el análisis de vitamina D es bastante caro, pero hay que, si uno está gestando o si uno desea planear salir embarazada, hacerse un análisis de vitamina D es bastante importante. Perfecto. Porque después se la vas a pasar por la leche. Te preguntan si se puede recuperar una anemia siendo vegano, porque siempre escuché que el mejor hierro es el de origen animal, que el hierro que está en los vegetales es poco absorbible. Todas las personas que tienen anemia, ya sea omnívoros o veganos, tienen que hacerlo con suplementos. Ningún omnívoro se va a recuperar de una anemia sin suplementos. Pero hay una cosa bien importante, ¿no? Que yo siempre le digo a mis pacientes, la causa. Porque es como que tú tengas un hueco en el caño, un caño con hueco, que tú abres el caño y siempre se va a caer.
le pones un papel higiénico como tapa, lo va a tapar un poquito, pero al final el chorro se va a escapar. Entonces, existen 3 causas por las que una persona puede tener anemia. Es la deficiencia en la alimentación, es que tú tengas alguna patología que esté impidiendo que utilices el nutriente, ¿no? La B12 o el hierro, o que tengas pérdida